Hay un momento exacto en el que todo cambia. No lo ves venir, no hace ruido, no llega con advertencia ni con drama. Es silencioso, como la primera luz del amanecer que se filtra por una ventana cerrada. Y ese momento es cuando decides, de forma consciente o inconsciente, que ya no vas a perseguir lo que te desprecia, que ya no vas a mendigar atención donde fuiste convertido en una opción descartable, que ya no vas a explicarte ante quien ya decidió malinterpretarte. Cuando tomas esa decisión, algo invisible pero extremadamente poderoso comienza a moverse en el universo de esa persona que te ignoró. Algo que ellos no pueden nombrar, pero que sienten con una intensidad perturbadora. Es como si el aire alrededor de ellos se volviera más denso, como si una vibración que antes estaba ahí, sosteniendo su ego, de repente desapareciera. Y esa ausencia de vibración, esa falta de tu energía persiguiéndolos, los desestabiliza de una manera que ninguna confrontación jamás lograría. Porque verás, cuando peleas con alguien, cuando le reclamas, cuando le exiges explicaciones, les estás dando exactamente lo que necesitan para seguir sintiendo que tienen poder sobre ti. Les estás confirmando que todavía te importan lo suficiente como para perder tu paz por ellos. Les estás alimentando con tu reacción. Pero cuando guardas silencio, cuando te retiras sin palabras, sin despedidas dramáticas, sin últimos mensajes cargados de emociones, ahí es cuando les arrebatas algo que ni siquiera sabían que tenían, la certeza de que podían volver cuando quisieran. Este no es un video sobre venganza, no es sobre hacerle daño a nadie, es sobre algo mucho más profundo y transformador. Es sobre el momento exacto en el que dejas de abandonarte a ti mismo para perseguir migajas de atención ajena. Es sobre la física emocional de las relaciones humanas, donde el silencio no es ausencia de comunicación, sino la forma más elocuente de decir: ya no participo en este juego donde yo pierdo mi dignidad para que tú ganes validación. Hay una atmósfera particular que se crea cuando alguien que siempre estuvo disponible, de repente ya no lo está. No es hostilidad, no es resentimiento visible, es simplemente ausencia. Y esa ausencia pesa. Pesa en la conciencia de quien te dio por sentado. Pesa en las noches donde antes tenían la seguridad de que podían escribirte y tú responderías. Pesa en los momentos donde solían acudir a ti para llenar sus vacíos y ahora ese espacio está cerrado, sellado, inaccesible. El estoicismo antiguo nos enseñó algo que la psicología moderna apenas está comenzando a comprender en toda su profundidad: que tu poder no reside en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Que tu fuerza no se mide por cuánto peleas, sino por cuánto puedes retirarte sin mirar atrás. Que tu valor no se demuestra persiguiendo, sino siendo lo suficientemente completo como para no necesitar perseguir nada. Y cuando aplicas este principio a las relaciones donde fuiste menospreciado, algo fascinante sucede. La persona que te ignoró, que te hizo sentir insignificante, que te trató como una opción de último recurso, de repente comienza a sentir una incomodidad inexplicable. No es que te extrañen en el sentido romántico o nostálgico de la palabra, es algo más primitivo, más psicológico. Es que perdieron el control de la narrativa, perdieron la capacidad de predecir tu comportamiento, perdieron la tranquilidad de saber que siempre estarías ahí, esperando, disponible, dispuesto a aceptar cualquier migaja de su tiempo, porque todos los seres humanos, conscientemente o no, organizamos nuestro universo social en función de certezas. Necesitamos saber quién está disponible para nosotros, quién nos valida, quién responde cuando llamamos. Y cuando alguien que siempre ocupó ese lugar de disponibilidad garantizada de repente desaparece del mapa emocional, se crea un vacío perturbador. No es amor lo que sienten,
No es arrepentimiento genuino necesariamente. Es desconcierto. Es la sensación de haber perdido algo que creían que controlaban. Y aquí es donde comienza tu verdadero despertar. Antes de seguir avanzando en este análisis profundo de la dinámica psicológica del silencio, necesito que hagas algo por ti mismo, algo que va a anclar esta enseñanza en tu realidad. Si realmente estás comprometido con dejar de ser una opción y convertirte en una prioridad inquebrantable, si estás genuinamente listo para cerrar ciclos donde tu presencia no fue valorada, quiero que hagas una pausa de apenas unos segundos y vayas a la sección de comentarios. Escribe con tus propias manos estas 5 palabras. Mi ausencia es mi poder. No lo hagas a la ligera. Hazlo como un decreto interno, como una declaración de independencia emocional, como el primer paso consciente hacia una versión de ti que ya no negocia su valor. Escríbelo ahora. Hazlo real. Comprométete públicamente con tu transformación. Adelante, te espero aquí. Ahora que has dado ese primer paso, que has exteriorizado tu compromiso con tu propia dignidad, vamos a adentrarnos en el territorio más oscuro y fascinante de esta dinámica, la mente de quien te despreció. Imagina por un momento que pudieras entrar en los pensamientos de esa persona, que pudieras ver el momento exacto en el que se dan cuenta de que ya no respondes, que pudieras presenciar esa primera vez que toman su teléfono, buscan tu nombre en la lista de conversaciones y se encuentran con días de silencio. ¿Qué crees que sienten? La respuesta no es simple, porque los seres humanos somos criaturas contradictorias y complejas. Pero hay patrones, hay reacciones predecibles que ocurren cuando alguien pierde el control sobre algo que daba por sentado. Primero, viene la incredulidad. Seguramente está ocupado, piensan. Seguramente tiene cosas que hacer y por eso no ha respondido. En esta primera fase, todavía no hay alarma real. Todavía están operando desde la arrogancia de creer que tú eventualmente volverás, porque siempre lo has hecho. Porque cada vez que ellos se alejaron, tú te quedaste esperando. Cada vez que ellos desaparecieron sin explicaciones, tú estuviste ahí cuando decidieron regresar. Entonces, ¿por qué esta vez sería diferente? Pero pasan los días y tu silencio se sostiene. No hay mensajes, no hay likes en sus publicaciones, no hay reacciones a sus historias, no hay esa presencia digital que antes era constante. Y aquí es donde la incredulidad comienza a transformarse en curiosidad incómoda. ¿Por qué no ha dicho nada?, se preguntan. ¿Por qué no reclama? ¿Por qué no pregunta qué pasó? ¿Por qué no busca explicaciones? Y esta curiosidad es perturbadora para ellos porque revela algo que no querían enfrentar, que esperaban tu reacción, que contaban con tu dolor visible, que necesitaban verte perseguirlos para confirmar que todavía tenían ese efecto sobre ti. Verás, cuando alguien te menosprecia, cuando te trata con indiferencia o te descarta, en el fondo de su psique existe una expectativa inconsciente que tú vas a reaccionar de manera emocional, que vas a pedirles explicaciones, que vas a intentar convencerlos de tu valor, que vas a demostrar a través de tu insistencia que ellos siguen siendo importantes para ti. Y esa reacción emocional que esperan es el combustible que alimenta su ego. Pero cuando no les das esa reacción, cuando les das absoluta nada, se crea un vacío psicológico en ellos. Es como si hubieran lanzado una piedra esperando escuchar el impacto en el agua y en su lugar encontraran silencio absoluto. No hay eco, no hay confirmación de que su acción tuvo efecto. Y eso, a nivel neurológico, es profundamente desorientador. Los seres humanos necesitamos retroalimentación. Necesitamos saber que nuestras acciones generan consecuencias visibles. Y cuando alguien que siempre reaccionaba a nuestro comportamiento de repente deja de hacerlo, nuestro cerebro entra en un estado de alerta. No es conscientemente, necesariamente, es primitivo.
Es el mismo mecanismo que se activa cuando algo en nuestro entorno cambia de manera inesperada. Entonces, después de la incredulidad y la curiosidad incómoda, viene la tercera fase, la proyección de escenarios. Empiezan a crear historias en su mente. Tal vez conoció a alguien más, piensan. Tal vez está enojado pero no lo demuestra. Tal vez finalmente se cansó. Y cada uno de estos escenarios mentales los perturba de maneras diferentes, porque todos apuntan a la misma conclusión aterradora, que perdieron el control de la situación. Y aquí está la parte verdaderamente irónica de toda esta dinámica. Ellos fueron quienes te menospreciaron. Ellos fueron quienes te hicieron sentir insignificante. Ellos fueron quienes te trataron como una opción descartable. Pero ahora que tú has elegido retirarte con dignidad, ahora que has tomado tu poder de vuelta a través del silencio, son ellos quienes se sienten desconcertados. Son ellos quienes empiezan a cuestionarse qué salió mal. Son ellos quienes de repente sienten que perdieron algo valioso. No porque hayas cambiado de valor, tú siempre tuviste ese valor, sino porque ahora ese valor ya no está disponible para ellos, y los seres humanos, por naturaleza, empezamos a valorar las cosas cuando percibimos que las estamos perdiendo. Es la economía psicológica de la escasez. Cuando algo está siempre disponible, lo damos por sentado. Pero cuando esa disponibilidad desaparece, nuestra percepción del valor de esa cosa se dispara. Y esto no aplica solo a objetos materiales. Aplica, quizás con aún más intensidad, a las personas, a las conexiones, a la atención. Durante todo el tiempo que estuviste disponible, que respondías rápido, que estabas ahí cuando te necesitaban, tu presencia era invisible para ellos precisamente porque era constante. Era como el aire, esencial, pero no apreciado conscientemente porque siempre está. Pero cuando el aire falta, cuando la presencia desaparece, de repente se vuelve lo único en lo que pueden pensar. Y empiezan a revisar conversaciones pasadas, empiezan a recordar momentos donde tal vez no te trataron bien. Empiezan a notar detalles que antes ignoraban, no porque sean mejores personas ahora, sino porque tu ausencia los ha forzado a mirar el espacio vacío que dejaste, y en ese espacio vacío, inevitablemente, ven su propio reflejo. Ven cómo te trataron, ven lo que perdieron, ven su propia incapacidad de valorar lo que tenían, y este es el punto crucial que necesitas entender. Tu silencio no es un castigo para ellos, tu silencio es un espejo. Y los espejos no mienten. Los espejos reflejan la verdad sin filtros, sin justificaciones, sin historias que suavicen la realidad. Y cuando alguien se ve obligado a mirarse en el espejo de tu ausencia, lo que ve no siempre es agradable. Ven su propio egoísmo, ven su propia incapacidad de reciprocidad, ven cómo convirtieron una conexión genuina en un juego de poder donde ellos siempre ganaban y tú siempre cedías. Y ese reflejo es incómodo, es perturbador, es imposible de ignorar. Por eso empiezan a buscarte de maneras indirectas, por eso reaparecen con mensajes vagos, con pretextos transparentes, con preguntas que no necesitan respuesta, pero que buscan iniciar conversación. No es que te extrañen genuinamente en el sentido profundo de la palabra, es que extrañan el control, extrañan la certeza, extrañan esa versión de ti que estaba dispuesta a aceptar migajas. Y aquí viene la parte donde la mayoría de las personas cometen el error fatal. Responden porque creen que ese mensaje vago es una señal de arrepentimiento. Responden porque interpretan esa atención repentina como reconocimiento de tu valor. Responden porque, después de días o semanas de silencio autoimpuesto, esa notificación con su nombre se siente como una validación de que el silencio funcionó. Pero esa respuesta, por más fría o distante que intentes que sea, rompe el hechizo,
Rompe la tensión psicológica que se había construido. Les confirma que todavía pueden acceder a ti, que todavía tienes tu teléfono abierto para ellos, que todavía estás, de alguna forma, disponible. Y con esa confirmación, el poder que habías recuperado se evapora. Porque el poder del silencio no reside en cuánto tiempo puedes sostenerlo antes de responder. El poder del silencio reside en la transformación interna que ocurre mientras lo sostienes, en la claridad mental que desarrollas cuando dejas de estar pendiente de su aprobación, en la paz emocional que cultivas cuando sueltas la necesidad de que te vean, te valoren, te elijan. El silencio, entendido estoicamente, no es una táctica. Es una consecuencia natural de tu evolución. No es algo que haces para manipular sus emociones. Es algo que sucede orgánicamente cuando finalmente comprendes que tu paz vale más que cualquier conexión que la amenace, que tu dignidad es innegociable, que no necesitas el reconocimiento de quien no supo verte cuando estabas completamente presente. Y mientras ellos están ahí, revisando obsesivamente tu perfil, preguntándose qué cambió, creando escenarios mentales sobre tu vida, tú estás en un proceso completamente diferente. Estás reconstruyendo tu centro. Estás recordando quién eras antes de convertirte en alguien que persigue atención. Estás recuperando fragmentos de ti mismo que sacrificaste tratando de encajar en el espacio emocional de alguien que nunca te hizo espacio real. Y esa recuperación, esa reconstrucción silenciosa de tu identidad, fuera de esa conexión tóxica, es lo que verdaderamente los desestabiliza. Porque ellos no están viendo tu enojo, no están viendo tu dolor, no están viendo tu necesidad de ellos, están viendo nada. Y esa nada es ensordecedora. Es como cuando apagas un ruido constante que ha estado sonando en el fondo durante tanto tiempo que ya ni lo notabas. Y cuando finalmente se detiene, el silencio resultante es tan profundo que no puedes ignorarlo. Así es como tu ausencia resuena en su conciencia, como un silencio que no pueden llenar con justificaciones o narrativas convenientes. Pero ahora necesitamos cambiar el foco de atención, porque hasta este punto hemos estado explorando qué sucede en la mente de quien te despreció. Hemos analizado sus reacciones, su desconcierto, su necesidad repentina de recuperar tu atención. Pero la verdad más importante, la verdad que va a determinar si esta transformación es real o solo temporal, no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo, con lo que está ocurriendo dentro de ti mientras sostienes ese silencio, con la batalla interna que nadie ve pero que determina todo, porque el silencio hacia afuera es la parte visible, pero el silencio interno, el silencio de esos impulsos que te gritan que revises su perfil, que respondas ese mensaje vago, que inicies conversación con algún pretexto, ese silencio interno es la verdadera prueba de fuego. Y necesito ser completamente honesto contigo sobre algo que nadie más te va a decir. Los primeros días de este silencio son brutales. No hay forma de romantizarlo. No hay forma de hacerlo parecer fácil o inspirador. Es difícil, es incómodo. Es como dejar cualquier adicción. Tu cuerpo y tu mente van a pedirte que vuelvas a lo conocido, aunque lo conocido te hiciera daño, porque te habías acostumbrado a esa dinámica, te habías acostumbrado a la ansiedad de esperar sus mensajes, te habías acostumbrado a la pequeña descarga de dopamina que sentías cuando finalmente respondían. Te habías acostumbrado al ciclo de esperanza y decepción que caracterizaba esa conexión. Y ahora que has cortado ese ciclo, tu sistema nervioso está en abstinencia. Va a haber momentos, especialmente en las noches, donde tu mente te va a bombardear con recuerdos selectivos. No va a recordarte cómo te ignoraban. No va a recordarte cómo te hacían sentir insignificante. Va a recordarte los buenos momentos, las conversaciones profundas que tuvieron,
las veces que rieron juntos, los momentos donde parecía que realmente te veían. Y esos recuerdos van a sentirse tan reales, tan intensos, que vas a cuestionarte si estás haciendo lo correcto. Vas a tomar tu teléfono 100 veces. Vas a abrir la conversación y escribir mensajes que no vas a enviar. Vas a crear justificaciones elaboradas de por qué sería perfectamente razonable romper el silencio. Solo para cerrar bien el ciclo, te dirás. Solo para demostrar que no hay resentimientos. Solo para que no piensen que me afectó. Y todas esas justificaciones van a sonar lógicas en tu cabeza. Pero aquí está la verdad que necesitas tatuarte en tu conciencia. Cada uno de esos impulsos es tu ego tratando de recuperar el control de una situación que ya terminó. Es tu necesidad de validación tratando de disfrazarse de madurez emocional. Es tu miedo al abandono tratando de convencerte de que deberías dar un paso atrás hacia lo que ya decidiste dejar. Y la única forma de superar esos impulsos no es reprimiéndolos, no es pretendiendo que no existen, es reconociéndolos, validándolos y luego dejándolos pasar sin actuar sobre ellos. Es como observar nubes en el cielo. Las ves formarse, las ves pasar, pero no intentas agarrarlas, no intentas cambiarlas. Simplemente las dejas ser y las dejas ir. Este proceso de observar tus impulsos sin obedecerlos es la esencia del estoicismo aplicado. Es la diferencia entre ser esclavo de tus emociones y ser consciente de ellas sin ser controlado por ellas. Y cada vez que logras hacer esto, cada vez que sientes ese impulso de romper el silencio y conscientemente decides no hacerlo, estás fortaleciendo un músculo psicológico que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Estás desarrollando autodisciplina emocional. Estás desarrollando la capacidad de tolerar la incomodidad sin buscar escapes fáciles. Estás desarrollando la fortaleza de sostener una decisión que tomaste desde tu versión más clara y consciente, incluso cuando tu versión vulnerable y nostálgica te suplica que cambies de opinión. Y aquí es donde empieza a ocurrir algo verdaderamente transformador. Empiezas a darte cuenta de que puedes sobrevivir sin esa conexión. No solo sobrevivir en el sentido de no morirte, sino sobrevivir en el sentido de seguir funcionando, seguir teniendo días productivos, seguir encontrando momentos de alegría, seguir siendo una persona completa. Y esa realización es aterradora y liberadora al mismo tiempo. Es aterradora porque destruye la narrativa que habías construido de que necesitabas a esa persona para estar bien. Porque durante tanto tiempo operaste desde la creencia de que tu bienestar dependía de su atención, de su validación, de su presencia en tu vida. Y ahora estás descubriendo que esa creencia era una mentira que te contaste para justificar tu apego. Pero es liberadora porque te devuelve tu poder. Te devuelve la capacidad de regular tus propias emociones sin depender de factores externos. Te devuelve la certeza de que tu valor no fluctúa según la percepción que otros tengan de ti. Te devuelve la paz de saber que puedes estar bien contigo mismo, en tu propia compañía, sin necesitar llenar vacíos con conexiones que te drenan más de lo que te nutren. Llegaste hasta este punto del video. Llevas más de 18 minutos escuchando un análisis profundo sobre la psicología del silencio y la recuperación de tu poder personal. Y eso dice algo fundamental sobre ti. Dice que no eres como la mayoría. Dice que estás genuinamente comprometido con tu transformación. Dice que tienes la capacidad de atención y la disciplina mental para profundizar en ideas complejas sin buscar soluciones superficiales. Y necesito que reconozcas eso en ti mismo. Necesito que te des crédito por estar aquí, por estar invirtiendo este tiempo en tu crecimiento, por estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas sobre ti
y sobre las dinámicas relacionales en las que has participado. Entonces, quiero que vayas nuevamente a los comentarios. Y esta vez, quiero que escribas 3 palabras que declaren tu nuevo estado de conciencia. 3 palabras que confirmen que no eres alguien que se dobla ante la primera señal de incomodidad emocional. Escribe: soy inconmovible. Hazlo ahora. Que quede registrado públicamente que eres parte de esa minoría de personas que está dispuesta a hacer el trabajo interno real. Adelante, hazlo. Ahora que has reafirmado tu compromiso, necesitamos prepararte para lo que viene. Porque el silencio no es el final del proceso. El silencio es apenas el comienzo. Y lo que va a determinar si realmente has transformado tu relación con tu propio valor es cómo respondes cuando ellos inevitablemente vuelven. Y van a volver. No todos. No siempre de la misma manera. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando sostienes un silencio genuino después de haber sido menospreciado, la persona que te ignoró eventualmente va a intentar restablecer contacto. Y la forma en que lo hagan va a revelar exactamente cuánto han cambiado o, más probablemente, cuánto no han cambiado. Primero, necesitas entender el concepto del tanteo. El tanteo es esa fase donde ellos te envían señales mínimas para ver si todavía estás disponible emocionalmente. No es un acercamiento directo, no es una disculpa genuina, no es una conversación sobre lo que pasó. Es un mensaje vago, es un like estratégico a una foto tuya de hace semanas. Es una reacción a tu historia. Es un «Hola, ¿cómo estás?», que no viene acompañado de contexto ni de intención clara. Y esta fase del tanteo es extremadamente peligrosa porque te pesca en un momento de potencial vulnerabilidad. Porque después de días o semanas de silencio, después de haber resistido esos impulsos de buscarlo, ver su nombre en tu pantalla produce una respuesta química inmediata en tu cerebro. Produce una pequeña explosión de dopamina. Produce la sensación de «funcionó». El silencio funcionó. Ahora me están buscando. Pero aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. El tanteo no es reconocimiento de tu valor. El tanteo es verificación de tu disponibilidad. No están volviendo porque finalmente se dieron cuenta de lo que perdieron. Están volviendo porque se sienten incómodos con el hecho de que ya no tienen acceso a tu energía y quieren verificar si todavía pueden recuperar ese acceso sin hacer ningún esfuerzo real. Es como cuando alguien cierra una puerta y después la empuja suavemente para ver si quedó bien cerrada. No la están abriendo para entrar. Están verificando si quedó asegurada o si puede abrirse con presión mínima. Y tu respuesta a ese tanteo es lo que determina si la puerta está realmente cerrada o si puede empujarse de vuelta a la posición abierta. Si respondes a ese mensaje vago, si reaccionas a ese like estratégico, si correspondes a ese «Hola, ¿cómo estás?», con disponibilidad emocional inmediata, les estás confirmando exactamente lo que querían saber. Que el silencio era temporal. Que no cambiaste realmente. Que todavía pueden acceder a ti cuando les convenga. Que sigues siendo esa persona que espera en segundo plano, lista para reactivar la conexión en el momento que ellos decidan. Y con esa confirmación, todo el poder psicológico que habías construido durante tu silencio se evapora instantáneamente, no gradualmente, instantáneamente, porque el poder del silencio no está en cuánto tiempo duraste sin hablar. Está en la transformación interna que ese silencio representaba. Y si respondes al primer tanteo, demuestras que no hubo transformación real, que solo fue una pausa temporal mientras esperabas a que volvieran. Entonces la pregunta crucial es, ¿cómo distingues entre un tanteo manipulador y un acercamiento genuino? ¿Cómo sabes si deberías responder o si deberías mantener el silencio? La respuesta es sorprendentemente simple, aunque emocionalmente difícil de aplicar.
Un acercamiento genuino no es vago. Un acercamiento genuino viene con reconocimiento explícito de lo que ocurrió. Viene con conciencia de cómo te trataron. Viene con una disculpa clara, no genérica. Viene con disposición a tener una conversación incómoda sobre la dinámica que los separó. Hola, he estado pensando mucho en cómo te traté y me doy cuenta de que no valoré tu presencia cuando la tenía. Me gustaría hablar contigo si estás abierto a eso, sin expectativas de tu parte, solo para reconocer mis errores. Eso es un acercamiento genuino. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Eso es un tanteo. ¿Notas la diferencia? Uno reconoce la realidad de lo que pasó. El otro la evade completamente y pretende que pueden retomar contacto como si nada hubiera ocurrido. Uno te trata como un ser humano con emociones y dignidad. El otro te trata como una opción de conveniencia que puede reactivarse sin esfuerzo. Y aquí es donde tu autodisciplina estoica se pone a prueba de verdad, porque tu ego va a querer interpretar cualquier acercamiento como validación. Tu necesidad de cierre va a querer responder para resolver la situación. Tu deseo de ser visto como alguien maduro y sin resentimientos va a querer contestar para demostrar que estás bien con lo que pasó. Pero si respondes a un tanteo, no estás demostrando madurez. Estás demostrando que tu silencio era una estrategia, no una consecuencia de tu evolución. Estás demostrando que todavía operas desde la necesidad de su validación, solo que ahora intentas hacerlo desde una posición que parece más digna. El verdadero poder, el poder que no pueden quitarte, es el poder de simplemente seguir adelante, de ver ese mensaje vago y no sentir ni el impulso de responder, ni el impulso de bloquearlo dramáticamente, simplemente dejarlo ahí, sin carga emocional, sin darle significado, sin permitir que altere tu paz recién recuperada, porque verás, cuando realmente has sanado, cuando realmente has integrado las lecciones del estoicismo en tu vida, los acercamientos superficiales de quien te menospreció simplemente dejan de tener poder sobre ti. No porque hayas construido muros, no porque seas amargado o resentido, sino porque genuinamente ya no necesitas nada de esa persona, ni explicaciones, ni disculpas, ni reconocimiento, ni cierre, nada, y ese nada no viene de un lugar de dolor reprimido, viene de un lugar de plenitud recuperada, viene de haber invertido todo ese tiempo que antes gastabas pensando en ellos, en pensarte a ti mismo. Viene de haber llenado esos espacios que ellos ocupaban en tu mente con proyectos que te importan, con personas que te valoran genuinamente, con actividades que te nutren. Necesitamos hablar ahora de algo que la mayoría de los contenidos sobre estoicismo y relaciones omiten por completo: el proceso interno de desintoxicación emocional. Porque el silencio hacia afuera es apenas una manifestación de un proceso mucho más profundo que necesita ocurrir dentro de ti. Durante todo el tiempo que estuviste en esa dinámica donde eras menospreciado, tu sistema nervioso se condicionó a operar de cierta manera. Se condicionó a estar en estado de hipervigilancia, revisando constantemente si la otra persona te prestaba atención. Se condicionó a ciclos de ansiedad, seguidos de alivio temporal, cuando finalmente recibías alguna señal de interés. Se condicionó a vivir en un estado de escasez emocional constante, donde cualquier migaja de atención se sentía como un festín porque estabas hambriento de validación. Y cuando cortas esa dinámica, cuando impones el silencio, tu sistema nervioso no se reinicia mágicamente. Sigue esperando esos ciclos, sigue buscando esas descargas de dopamina, sigue operando desde esos patrones que se volvieron automáticos durante meses o años. Entonces empiezas a experimentar lo que en psicología se conoce como ansiedad de discontinuidad. Es esa sensación de que algo está faltando,
de que deberías estar haciendo algo, de que hay un vacío que necesitas llenar. Y esta ansiedad es real, no es imaginaria, es tu sistema nervioso reclamando los patrones a los que estaba acostumbrado. Y la forma en que manejes esta ansiedad determina todo, porque la mayoría de las personas no pueden tolerarla. La sienten durante 2, 3, 5 días y luego ceden. Vuelven a buscar a la persona que les hacía daño, no porque realmente la quieran de vuelta, sino porque no pueden soportar la incomodidad de la desintoxicación. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado hasta este punto del análisis, si has escrito tus decretos en los comentarios, si has sostenido tu silencio a pesar de los impulsos, entonces tienes lo que se necesita para completar este proceso. Y el proceso de completarse tiene un momento específico, un punto de inflexión que marca el antes y el después. Ese momento llega cuando te despiertas una mañana y esa persona ya no es tu primer pensamiento. Cuando tomas tu teléfono y ya no buscas su nombre automáticamente. Cuando pasa un día completo y te das cuenta, casi con sorpresa, de que no pensaste en ellos ni una sola vez. Ese momento es sagrado. Es el momento en el que recuperas completamente tu centro. Es el momento en el que tu ausencia de ellos deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en tu nueva realidad natural. Ya no estás guardando silencio como estrategia. Simplemente estás viviendo tu vida y ellos ya no están en ella. Y cuando llegues a ese punto, algo extraordinario va a suceder. Si vuelven, si envían ese mensaje, si intentan recuperar tu atención, tu respuesta va a ser completamente diferente a lo que hubiera sido semanas atrás. No vas a sentir esa explosión de dopamina, no vas a sentir esa necesidad de responder, vas a sentir nada. O quizás curiosidad distante, como cuando te encuentras un objeto que alguna vez fue importante para ti, pero que ya no tiene ningún valor emocional. Y esa indiferencia genuina, no forzada, no performativa, es la máxima expresión de tu poder recuperado. Porque ya no necesitas demostrarles nada, ya no necesitas que reconozcan tu valor, ya no necesitas cierre, explicaciones, disculpas, ya no los necesitas de ninguna forma, y esa falta de necesidad es tu libertad absoluta. Entonces llegamos al final de este viaje profundo por la psicología del silencio y el estoicismo aplicado. Y quiero dejarte con una reflexión que sintetiza todo lo que hemos explorado. Tu dignidad no es negociable, tu paz no está a la venta, tu presencia no es un premio de consolación para quien no supo valorarte cuando estabas completamente disponible. El silencio que has sostenido no fue un castigo para ellos, fue un regalo para ti, fue el espacio que necesitabas para recordar quién eres cuando no estás persiguiendo la validación de alguien más. Fue el terreno fértil donde pudiste reconstruir tu autoestima sobre cimientos sólidos, no sobre la arena movediza de la aprobación ajena. Y si ellos volvieron buscando tu atención después de haberte despreciado, eso no es un triunfo tuyo. Es simplemente la consecuencia natural de que alguien pierde acceso a algo valioso. Pero tú ya no necesitas ese reconocimiento tardío, porque finalmente entendiste que tu valor no depende de quién lo ve, sino de que tú lo conoces con certeza inquebrantable. El estoicismo te enseñó a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. No podías controlar cómo te trataban, pero sí podías controlar cuánto tiempo permitías que ese maltrato continuara. No podías controlar si te valoraban, pero sí podías controlar si te valorabas a ti mismo lo suficiente como para retirarte con dignidad. Y cada día que sostienes tu paz, cada momento en el que eliges tu bienestar sobre la comodidad de patrones familiares pero tóxicos, estás votando por la versión de ti que mereces ser. Estás construyendo un yo futuro que te va a agradecer.
Estás sembrando semillas de autorrespeto que van a florecer en todas las áreas de tu vida, porque esta lección no es solo sobre una persona que te menospreció, es sobre cómo te relacionas con tu propio valor en todos los contextos de tu existencia. Es sobre establecer estándares inquebrantables de cómo permites que te traten. Es sobre entender que tu ausencia es efectivamente tu poder, pero solo cuando esa ausencia viene de un lugar de plenitud, no de resentimiento. Si este análisis resonó contigo, si estas palabras tocaron algo profundo en tu experiencia, te invito a suscribirte a este canal. Aquí exploramos la intersección entre el estoicismo antiguo y la psicología moderna, siempre desde un lugar de honestidad radical y profundidad real. No creemos en consejos superficiales, creemos en transformación genuina, y si quieres apoyar directamente este trabajo, debajo de este video encontrarás el botón de Gracias, donde puedes contribuir con lo que sientas que este contenido valió para ti. Tu apoyo nos permite seguir creando estos análisis profundos sin interrupciones comerciales que rompan la experiencia inmersiva. Recuerda, tu silencio no es debilidad. Es la forma más elocuente de decir que tu paz vale más que cualquier conexión que la amenace. Y cuando guardas ese silencio desde un lugar de claridad interna, quien te despreció inevitablemente va a querer tu atención. Pero para entonces tú ya no vas a necesitar darla, porque finalmente entendiste que no se trata de ellos. Nunca se trató de ellos. Siempre se trató de ti recuperando el territorio de tu propia vida que habías cedido a cambio de migajas. Y ese territorio, una vez recuperado, es inquebrantable.